Buenos días a todos. En nombre de todo el equipo de INCIPI es un placer daros la bienvenida a esta sesión donde vamos a presentar la tercera edición, el tercer estudio de madurez Data Driven de las empresas, que este año le hemos incorporado también madurez de inteligencia artificial. Hablaremos de ello también a lo largo de la mañana. Es un placer para mí, como siempre. Sabéis que no me gusta nada estar sola, siempre estoy muy bien acompañada y esta mañana acompañadísima. Quiero dar la bienvenida a los 4 ponentes que quiero agradecer que están esta mañana con nosotros. Joan Serra, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias, Joan. Joan es el Finance and ICT Manager de Chupa Chups Iberia, del grupo Perfect Van Miller. Es un placer tenerte. Nos vemos muy a menudo en nuestras sesiones. Es un placer estar aquí. Y me encanta que estés y que además quieras estar de tu agenda y además compartir vuestro caso, que es importante. Y nos encanta pues que lo que vamos haciendo, ¿no? Los diferentes clientes podáis compartirlo entre vosotros y también con nuestra comunidad, ¿no? Gracias, Joan. Te da de paso, vas a ser el primero en iniciar la sesión. También quiero dar la bienvenida a Lluís Rodríguez. Buenos días, Lluís. Hola, buenos días. Buenos días. Él es el director general y de transformación digital de Compensa Capital Humano del grupo Hayden. Nada, también lo mismo, me encanta reencontrarnos, hemos hecho muchas cosas juntos. Luego hablaremos, él va a hablar de la visión desde la Analytics en recursos humanos. Sabéis que tenemos mucho de nuestros clientes, de nuestra comunidad, viene del ámbito de los recursos humanos y hablaremos de ello también, ¿no? Y o sea que gracias, Lluís, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros por la oportunidad. Muy bien. El tercer ponente que os presento es Juan Hernández. Buenos días, Juan. Buenos días, Joana. Buenos días, ¿qué a tal? Todos. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Juan Hernández es el director de modelo de servicio y de digitalización, como no, de Mutua Montañesa. Antes comentábamos que tanto Joan Serra como Juan Hernández ya habéis estado con nosotros en la edición, ¿verdad? En la primera, sí. La primera, ¿no? Fueron los primeros que se animaron y los dos estuvieron hace 3 años, por tanto, cuando presentamos el primer estudio de madurez digital. Y hoy me hacía ilusión volveros a traer y os lo agradezco muchísimo porque yo creo que es bueno, ¿no? En compañías, incluso estáis grabados, con lo cual la audiencia podrá ver y vosotros mismos y vuestras compañías podréis ver, bueno, qué dijimos, cómo estábamos hace 3 años y cómo estamos hoy, ¿no? O sea que gracias a los dos, Joan, y gracias a Juan también por estar esta mañana con nosotros. Bueno, Hartman, gracias. Y os quiero presentar al cuarto ponente de esta mañana. Me hace muchísima ilusión que Hartman Struck estén con nosotros. Buenos días, Hartman. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Que además viajas muchísimo. Anoche estaba viajando y estábamos con la presentación. Gracias. También de nuevo muy emocionadas. También con Zambón trabajamos, ¿no? De nuevo ver cómo evolucionáis, ¿no? Cómo evolucionamos y bueno, yo tengo un poquito de enchufe, he visto esa presentación. Tengo muchísimas ganas de escucharte, Hartman, de verdad. Vale. Yo creo que también de nuevo vais a aportar. Mira, tanto Juan como Hartman, Mutua Montañesa y Zambón, vamos a hablar en el ámbito de la salud desde diferentes ámbitos, pero yo creo que coincidís. Vais a hablar los dos del Journey Map, del cliente-paciente y datos, ¿no? Yo creo que puede ser muy complementario. Estáis en sectores muy distintos, sector consumo, con Chupa Chups, el sector de la consultoría en el ámbito de recursos humanos con Compensa y después una mutua laboral y una farma, ¿no? Yo creo que te vais a dar un espacio muy bueno. Permitirme, yo voy a avanzar ya. El orden va a ser, os voy a dar unos primeros datos de este estudio que hoy estrenáis. Nuestros ponentes lo tienen, pero os la haremos llegar esta tarde a toda la audiencia que estáis escuchando, ¿no? Permitirme una reflexión muy rápida, ¿no? Como nos escucháis, desde INCIPI tenemos la visión de que esa transformación digital que todo el mundo habla es una reorientación holística de toda la compañía. No me canso de decir que la transformación digital es global, de todas las áreas, de toda la organización y tiene muchos ámbitos y depende de cada compañía su foco, pero en común todo el proceso de transformación digital tiene en común que mejora
la experiencia del cliente cuando incorporamos el ámbito digital, ¿no? Y hablando de cliente interno, externo y en general toda la cadena de stakeholders. Y no debemos perder de vista nunca esto, ¿no? El concepto básico. Sabéis que tenemos nuestro modelo de transformación digital. Ellos 4 son clientes y por lo tanto lo conocen muy bien. Es como medimos el grado de madurez global de la organización. Sabéis que hacemos también el estudio de madurez global y esta vez nos focalizamos en esta transversalidad más allá de la tecnología, que es el dato, ¿no? Ese es el foco en el que vamos a centrarnos esta sesión y os enseño en primicia total esta tercera edición de madurez de AI and Data Driven de las empresas. Y quería detenerme en que hemos incorporado el concepto de inteligencia artificial, porque al final de la cadena de valor, al final de lo que queremos conseguir es que realmente podamos hacer predicciones y por lo tanto el último grado de la madurez de una empresa es madura totalmente cuando evidentemente toda la compañía se ha reorientado y es capaz de gestionar, visualizar y sobre todo decidir en base a datos de negocio, de la industria, de clientes, de empleados, etcétera, de lo que necesite y es capaz de identificar sus principales insights. Y aquí hablaremos mucho de equipos, ¿no? Porque lo más importante es empoderar a los equipos para hacerlo y a la vez utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a predecir esos datos y para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del estudio. Sabéis que tenemos un modelo desde INCIPI que está basado en 9 variables y todas ellas básicas, ¿no? Es en círculo, pero yo creo que es un cubo Rubik, ¿no? Donde para conseguir insights necesitamos el management y, por supuesto, toda la cultura y las personas, ¿no? Y ya veremos cómo van evolucionando. Finalmente, todas las compañías aspiramos, ¿no?, a que desde tener datos, no solo convertirla en información, sino en la optimización para adelantarme, ya no solo mirar hacia detrás y ver qué ha pasado, sino incluso cómo puedo cambiar que pase o cómo puedo influenciar para que pasen las cosas, ¿no? Esa es la aspiración de todas las organizaciones y por eso estamos aquí, ¿no? Como os decía, el estudio está basado en 9 variables y esas 9 variables son las que estamos midiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Y cuál es la nota que hemos obtenido en este ejercicio? Pues estamos igual que el año pasado, señores y señoras, señoras y señores. 4,9, no avanzamos, o sea, estamos casi aprobado, yo soy muy optimista, en el 5, pero sinceramente todavía me ha sorprendido, ¿no?, que estamos casi clavados ahí, ¿no? Eso significa que hay básicamente, es que hay 2 grupos de empresas, yo diría, y aviso, como las que estáis aquí ya habéis avanzado y estáis en proceso data driven y por lo tanto estamos, pero hay un 30% que aún... a ver, todas las empresas tienen datos, ¿no? Es obvio, ¿no? No hablo de que no se tengan datos. Hablo de que existe todavía un 30% que está en el estado inicial, significa que los datos están absolutamente dispersos, ¿no? Y por tanto, hay algunas dificultades para avanzar, que son las que salen en el estudio y yo estoy convencida que nuestros compañeros de hoy y los casos concretos en vuestras compañías lo vais a validar, ¿no? Si medimos por ámbitos, fijaros, simplemente una curiosidad, estamos avanzando, mira, en data management, en las infraestructuras, es decir, lo que son tecnologías, procesos, ¿vale? Eso se avanza más rápido, ¿no? Es lo que más ha avanzado hasta con 6, la parte de arquitectura, ¿no? Todo lo que es tecnología, arquitectura, todo eso se avanza. ¿Dónde están las dificultades? Y van a la vez, ¿no? El avanzar en la cultura del dato en la organización, que va vinculado a obtener insights en la organización. Y esto va vinculado, el elemento más suspendido con un 3,3 es que nos cuesta tener datos que impacten en el negocio. Y nos cuesta, y cuando interrelacionan los datos es porque cuesta mucho que las personas interaccionen con el negocio. Y no solo porque estamos haciendo todavía poco predictivo y poca inteligencia artificial. Con lo cual, esto es lo que sale del estudio. Y vuelvo a insistir, me gustaría después conocer vuestras opiniones. La mitad de las empresas, curiosamente, por eso estamos en la mitad, 52, tenéis planes como vosotras 4 y seguramente parte de la audiencia que tenemos hoy aquí. El 52% tienen un plan estratégico donde se incluye la transformación data-driven, o sea, dentro del plan de transformación digital se incluye la data-driven, el 52, pero el 48 no. Ojo,
¿no? Elementos también interesantes, ¿no? Hay un dato que sabéis que creemos clarísimamente que para avanzar, creemos en esta visión de la Data Unit, que tiene que existir en la compañía una Data Unit que tiene una base muy vinculada en IT y en tecnología, porque es la que obtiene, integra, limpia, almacena, prepara y después engarza con el negocio para obtener esos insights, ¿no? Eso es, y esta Data Unit es la que vela por el governance, pero también porque se integre y porque ayude en la visualización y ayude en la organización a que el negocio, entendiendo por negocio el resto de la organización, sepa trabajar con datos. Todavía un 26% no dispone de una infraestructura de Business Intelligence integral. Para mí es significativo, es más de un cuarto. Como os decía, y el indicador más bajo de todos los indicadores es un 3,8 sobre 10, es que todavía el uso del Machine Learning, donde las aplicaciones existen, la tecnología está, no se está utilizando. Y probablemente tiene que ver con las dos cosas que os decía, o por fallos en la integración de todos los datos, pero sobre todo porque no tenemos a las personas preparadas, no por la tecnología, no porque no estén las aplicaciones, sino porque las personas que están en el frontend, en los negocios, está costando avanzar en ese sentido, ¿no? Fijaros un dato, el 93% de las organizaciones dicen que la gestión del dato es una clara ámbito de mejora. Fijaros, todas, o sea, creemos que aquí todavía tenemos mucho que hacer y curiosamente, solo un tercio de las compañías están desplegando la cultura del dato en toda la organización. Todavía, diría al revés, el 70%, el 79% cree que el dato es de la unidad de Analytics o la unidad de IT o la unidad donde esté el dato. Me da igual si está en IT, si está en digital o está integrada, o parece que sea de ellos, o de los analistas que hemos fichado en ventas. No, la cultura del dato es global. Yo creo que vamos a hablar mucho de ello. Hay un gran tema que es la visualización moderna, permitidme, de los datos. Y es curioso, todavía un 37% no la están utilizando y siguen con los Excel, que está muy bien, pero la visualización nos ayuda. Y de nuevo Power BI, con un 47% de las empresas dicen que es la herramienta. Bueno, el 47% de las empresas indican que utilizan Power BI como BI. Es un estándar para ello. Finalmente, por áreas, es obvio que donde más datos tenemos, donde más foco es en negocio, en marketing, finanzas, y aquí, luego Luis lo veremos, el último de la fila es recursos humanos. Tenemos un gran tema y aquí vamos con Luis y a reclamar, y con Mireia siempre decimos a que se avancen en las áreas de verdad. El área de personas es la más retrasada en el ámbito, en todos los sentidos que tienen que ver con el dato en general, ¿no? Y Joan nos va a hablar ya porque hemos incorporado una pregunta que es el uso de los RPA, ¿no? De la automatización de procesos, que va muy engarzado con el dato, ¿no? Cuando empiezas a analizar datos, ves que hay procesos en la compañía que se pueden mejorar cuando se simplifican y se automatizan, pero no todos, ni los más grandes. Y estamos descubriendo en las empresas que no hace falta grandes inversiones, desplegar proyectos de RP que se mueren, como antes hacíamos los de tecnología inmensos, ¿no? Sino que es capaz, con tecnologías y aplicaciones que tenemos a nuestro alcance, poder hacer esto. Incluso solo un 6% de las empresas han dicho que tienen una unidad de automatización de procesos. De esto hablaremos mucho. Joan va a hablar también, le he dicho que presente. Yo creo que aquí va a haber un claro ámbito y evolución de mejora para los próximos años. Y nada, como síntesis, como os decía, en Insights estamos suspendidos porque todavía no somos capaces de obtener grandes insights aprobados en cultura y un poquito más en infraestructura, por eso estamos muy lentos. Y esto es lo que os decía, esta es la foto finalmente. Fijaros que solo un 18% de las empresas pueden considerarse data-driven, ¿no? Porque ya toman sus decisiones o incluso porque están tomando y están incorporando la inteligencia artificial, ¿no? Se está avanzando, es cierto, en el último grado se ha incrementado 2 puntos, pero a mí me preocupa este 64% de las empresas que están en una fase inicial o reactiva. Bueno, estos son los datos que nos ha salido del estudio. Como sabéis, además, os insto, en la web de INCIPI hay una autoevaluación de cómo sois de madurez data-driven, ¿no? O sea que si queréis, gratuitamente podéis entrar en esta edición y autoevaluaros
es una manera muy sencilla para hacer una autoevaluación, ¿no? Pero si queréis podéis entrar y hacerla, ¿no? Y nada más, esto yo os quería dar el overview, los resultados, como os llegará y os enviaremos el estudio, tendréis, ya lo podréis mirar en detalle, pero lo más importante son las realidades, las empresas, ¿no? Y yo, en primer lugar, quería dar paso ya y que tome el control a Joan Serra. Como os decía, es un placer, Joan, que estés con nosotros. Tienes la responsabilidad no solo de las finanzas, sino de la tecnología, y él es miembro, evidentemente, del Digital Board, aparte del comité ejecutivo, y os puedo decir que además de las personas que más está impulsando todo el proceso de transformación digital, pero concretamente, en su caso, lo explicará el ser una compañía que sepa gestionar en base a datos. ¿Tomas el control? ¿Lo tienes, Joan? Pues Perfecto, venga, sí. adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Joana, no solo por la presentación, sino por invitarme y también por todo el acompañamiento que nos has hecho durante estos años, que va a ser una de las constantes en mi presentación, porque habéis estado muy presentes al lado de Chupa Chups ayudándonos en esta transformación. Vale, pues empezamos. Una de las ventajas que tengo cuando presenta Chupa Chups es que no hay que presentar a la empresa. Todo el mundo conoce a Chupa Chups, con lo cual puedo pasar directamente a hablar de nuestra transformación digital que empezamos en el año 2020, en plena... Aquí, un segundo. En plena pandemia. Y después de una conferencia, presentación que nos hizo Joana sobre lo que era transformación digital y lo que no era transformación digital, bueno, pues empezamos con un workshop en junio de 2020, en plena pandemia, solos el comité de dirección y INSIPI en nuestras oficinas con las mascarillas, y de ese workshop salieron la idea de que teníamos que trabajar la transformación digital. Obtuvimos el ok de la dirección del grupo en Holanda, y de ese workshop salieron lo que estaba marcado ya aquí en amarillo, que son una serie de proyectos digitales. Ya estamos hablando siempre ya de proyectos digitales y transformación digital, y quizá lo más importante que salió de ese workshop fue nuestra misión digital. Nosotros ese día ya definimos cuál iba a ser nuestra misión de transformación, en la transformación digital, y lo hicimos bien, porque después de 4 años sigue siendo nuestra misión, no ha cambiado nada. Queremos ser una empresa que se maneje en base a datos. Queremos ser una empresa interconectada. Aquí queremos decir que no haya silos de información, que los departamentos no sean cada uno por su lado, sino que estemos todos interconectados. Queremos centrarnos en el cliente. Está claro que la misión, pero todavía nos queda trabajo que recorrer aquí, pero queremos estar centrados en el cliente. Queremos estar continuamente aprendiendo. ¿Para qué? Pues para ser más eficientes y poder crecer como compañía. Esto fue en el año 2020. En el año 2021, los 3 hitos más destacados, empiezo por el del final. Aquí ya podéis ver que los proyectos, hay muchos más proyectos que en el año 2020, pero yo destacaría la calidad de esos proyectos y la gente, nuestros equipos, nuestras personas, ya habían entendido un poco qué era lo de la transformación digital. Ya multiplicamos el número de proyectos, pero hay otros 2 hitos a destacar, que es el que creamos un Digital Office y creamos nuestra Data Unit. Y estos los voy a ver aquí un poquito más en detalle, sin entrar mucho en este 2021, porque me quiero centrar en el 22 y 23. Bueno, aquí en ese momento teníamos una campaña en la empresa que le llamamos Digital Champions, entonces le creamos la Digital Champions Office. Esto ha ido evolucionando. Ahora ya somos el board digital, donde con el asesoramiento externo de INSIPI, con el director general, la directora de recursos humanos y yo mismo, formamos este board digital que cada mes nos reunimos, decidimos el roadmap,
puntos importantes que decidimos, que yo no menciono en mi presentación, son la comunicación. La comunicación tiene que ser muy clara, pero tiene que ser constante, repetitiva. No puedes pasar nada por alto, hay que comunicarlo todo. Es un tema clave para que toda la organización se empape, porque si no queda la parte que quieres digitalizar arriba del todo de la punta de la pirámide, pero esto tiene que calar en todos los niveles. Por lo tanto, comunicación. Y después también formación. La formación es un punto importantísimo. A nosotros transformación digital, pensabas que era una cosa y cuando te lo explican ves que son otras muchas y que incluyen muchos más aspectos de lo que pensábamos. Estos son cosas que se deciden en el Digital Board, aparte de qué proyectos se tiran adelante, donde asignamos los recursos, pero es una parte muy importante para tener dominio y hacer un seguimiento del camino que has pensado que querías hacer. Y el segundo punto es, bueno, creamos nuestra Data Unit, ya lo ha mencionado Joana. Nuestra Data Unit, evidentemente teníamos nuestro ERP, nosotros trabajamos con SAP, hay muchos datos financieros que están allí, pero hay otros muchos datos en las empresas, sobre todo en ventas, en marketing. En nuestro caso, al ser una empresa de gran consumo, también somos fabricantes, también tenemos muchos datos de producción que no están en el transaccional, y cada departamento tenía sus datos, sus Excels, lo repito, y empecé que el Excel es una hoja de cálculo y se utilizaba como una base de datos. Entonces, todo esto lo empezamos a cambiar, se subieron los datos, nosotros utilizamos una base, un data warehouse de SQL, todavía no hemos pasado a Data Lake, lo haremos en breve, pero es una base de datos estructurada, con lo cual, bueno, hemos limpiado el dato, le hemos dado trazabilidad, el dato tiene un propietario, y eso fue un punto básico, porque sin los datos seguros, claros y con trazabilidad es muy difícil crear reports que nos puedan llevar a conocimiento, a insights y a decisiones válidas. 2022. 2022 seguimos con Data Unit, con más madurez, con más departamentos implicados, y después empezamos un proyecto que es RPA, y este es donde me voy a focalizar un poquito más, y aquí veis un análisis de procesos que hicimos en base a la experiencia del RPA. El RPA, como ha dicho Joana, al menos en nuestro caso, nos pasó, y somos un ejemplo de lo que ha explicado ella. Ya hago el spoiler, para nosotros fue un proyecto fracasado. El RPA, la idea que nos vino un poco del grupo, vino una consultoría, una de estas grandes consultoras, que en este caso no era Insipi, sino que nos vino desde el grupo, y en base a un análisis, no lo empezamos en 2022, lo he puesto en 2022, que es cuando realmente trabajamos en eso, pero ellos hicieron el análisis a final del 2021, en base a 3 meses de conexiones online con nuestros usuarios, nos determinan unos 4 o 5 RPAs, pero unos RPAs que sobre el papel parecía que era la idea, era muy buena, pero para que tengáis una idea, uno de ellos cubría el área del order to cash, o sea, desde que tomamos el pedido en el cliente hasta que lo cobramos. Bueno, esto que puede ser un proceso muy sencillo. Empezamos, esta consultora se va, nos deja a nosotros, nos ponemos en contacto con el departamento IT del grupo, y empezamos a trabajar. Bueno, pero es que cada trabajar es un decir, porque cada reunión que teníamos nos teníamos que parar, teníamos que tomar una serie de decisiones, nos volvíamos a conectar, no había manera de avanzar. O sea, esto era un proyecto que no era un arranca para, con lo cual tuvimos que ir para atrás y hicimos el análisis
de todos los procesos que queríamos automatizar, desde el order to cash. Y esto que veis aquí, que no lo he hecho en grande pero ya se ve que hay muchísimas interrelaciones, es solo de una parte del proceso. Con lo cual, cuando vemos esto, decimos, bueno, vamos a ver si somos capaces, ahora que tenemos esta foto, de automatizar. ¿Se puede automatizar un proceso tan complejo? Respuesta, sí, siempre y cuando cada vez que llegas a un nodo, a una intersección, a mí me gusta utilizar el término rotonda porque les pongo aquí al equipo el ejemplo de una carretera con una rotonda, pues cuando tú llegas a una rotonda, si ese coche, que es un dato, una transacción o camión, porque no es lo mismo un pedido de Carrefour que un pedido de un pequeño cliente, llegan a esa rotonda, si tienen claro qué carretera tienen que tomar, la primera, la segunda o la tercera salida, como nos dice Google Maps, pues se puede automatizar. Si en lugar de eso estás esperando un mail del cliente, un mail de tu responsable de ventas, de logística, del almacén, o una llamada, o un no sé qué, eso o cambias el proceso o no se puede automatizar. Con lo cual nos encontramos con esta disyuntiva. Nuestro proceso, en algunos casos, lo hemos mejorado gracias a este proyecto, pero en muchos otros no hemos podido quitar la decisión humana de no, es que el cliente quiere que le llame, no, es que tengo que llamar al operador logístico. Con lo cual, el proyecto RPA de Order to Cash, en el año 2022, después de haberle dedicado más de un año de esfuerzo, más de un año de tiempo, dinero, y ya me repito, de tiempo de nuestros equipos, lo tuvimos que cancelar. Para nosotros el proyecto RPA no fue exitoso. Sé que hay otros ejemplos, pero vamos a ver qué hemos hecho en 2023. Porque en 2023 tenemos primero un hito, que es que ya tenemos la Data Unit consolidada, ya tenemos a casi todos, todavía no están todos, pero casi todos los departamentos de la empresa que tienen sus datos en la Data Unit. Y tenemos un equipo que es una combinación interna y externa con Incipi, que escuchan al usuario, crean los reports en Power BI o los dashboards en Power BI. Ahora aquí estáis viendo un dashboard de Power BI de cómo está actuando nuestro equipo de ventas en el punto de venta. Bueno, pues a partir de aquí es tan clara la información que nos da Power BI, es tan segura que los datos que están ahí son correctos, que el equipo de campo de Chupa Chups puede tomar sus decisiones. Y ya tenemos tantos Power BIs creados, reports y dashboards, que hemos creado ya un portal web, un portal para los Power BIs, para que todo el mundo con sus credenciales pueda acceder desde donde sea. Está claro que esto ya es un imperativo en estos días, pueda acceder a sus Power BIs. Bueno, esto no es más que organizarlo, pero da una idea de la dimensión que ya hemos conseguido con el número de reports que hemos trabajado. Vuelvo para atrás y voy a ver esta diapositiva, que esto es solo un ejemplo, pero nos fracasó el RPA. Pero en 2023 hemos visto que hay otra manera de afrontar esta automatización de procesos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos diseccionado los grandes procesos en pequeñísimos o en pequeños procesos que los equipos hacen diariamente, semanalmente o mensualmente. En mi equipo tengo un ejemplo de la gestión de riesgos de clientes. Cada mes se bajaban de SAP un informe, lo combinaban con las ventas, lo trabajaban, lo combinaban. Al final había una persona que dedicaba 2 días de trabajo al mes a hacer un report de los impagados. Cuando ves esto y ves las herramientas que hay hoy en día, que
para los técnicos y que estén interesados, bueno, pues estamos hablando de Power Automate, Power Query, del SQL Server Integration Services y también, aunque en poca medida, de las Power Apps, pues ahora mismo ese proceso se hace apretando un botón prácticamente, con lo cual hemos ganado 2 días de una persona al mes que los puede dedicar a lo que tiene que hacer, analizar ese reporting, ponerse con el vendedor y ver qué soluciones damos a nuestros impagados en lugar de estar combinando Excels, columnas y filas. Otro ejemplo es el del Plastic Tax. Todas las empresas manufactureras que nos dedicamos al consumo, que vamos al punto de venta final, desde enero de este año tenemos un nuevo impuesto, que es el impuesto sobre el plástico. No había software creados en España porque la ley se aprobó el 28 de diciembre del 22 con aplicación 1 de enero. Había ideas, pero no concreciones, con lo cual nosotros con el equipo de SAP Alemania ha creado un módulo de SAP no integrado en su SAP que no lee los ficheros de SAP y que se tiene que alimentar en base a Excel. Estos son todos estos Excels que hemos querido dibujar aquí. Entonces nosotros, bajando ficheros de SAP, tenemos que informar nuestras ventas, nuestras compras, todos nuestros artículos, todos nuestros packagings, todos los componentes de estos packagings, y esto en una empresa como nosotros, que estamos trabajando con más de 400 clientes, con más de 500 referencias, ya os podéis imaginar que hacerlo manualmente necesitaríamos un ejército. Esto también otra vez con la ayuda externa de experto en la utilización de estas herramientas que he comentado antes, lo hemos podido automatizar todo, con lo cual no una vez tenemos el fichero, porque el fichero ya automáticamente conseguimos que se baje de SAP, solo es una aplicación es una orden que tiene que dar el usuario, el fichero se baja de SAP, el fichero se combina con el otro y se puede volver a subir al sistema para poder hacer la declaración. Hay otro requisito de esta ley, que es que le tenemos que dar a nuestros clientes un certificado de todo el plástico que les hemos entregado. Indirectamente, nosotros vendemos chicles y caramelos, no vendemos plástico, pero hay plástico en nuestros packagings. Esto también, la combinación de todas las operaciones que tenemos con estos ficheros anteriores nos han permitido hacer una automatización tal que algo que era, otra vez, repito, totalmente imposible por nuestro nivel granularidad de clientes que tenemos y hemos conseguido poder dar los certificados a nuestros clientes que los necesitan. Este es el camino que nosotros hemos visto claro para automatizar, o sea que RPA a nivel gran escala no digo que no se pueda utilizar, hay muchas empresas, me consta que hay ejemplos buenos, pero ahora mismo hay un camino para automatización de los trabajos de los equipos fantástico, que es estas herramientas. Nosotros, cuando hemos enseñado estos 2 ejemplos, han empezado a surgir manos en todos los departamentos, o sea, ahora tenemos... no nos va a pasar, pero estamos a punto de morir de éxito porque tenemos tantas demandas que no llegamos a tiempo de cubrirlas todos y tenemos en el Digital Board tenemos que dar preferencia porque no tenemos recursos infinitos, pero ha sido un éxito aclaparador el poder presentar estas herramientas. Esto es un ejemplo, ahí veis que hay varios ejemplos, a partir de aquí son ejemplos, pero todas estas automatizaciones las hemos puesto también en un portal donde el usuario, mediante credenciales, accede a las automatizaciones que les hemos creado, a las automatizaciones que él tiene acceso y en el momento en que quiera del mes, puede haber algunas de mensuales, puede haber algunas de diarias, entra en el portal, lo ejecuta y se ha acabado ya el tema laborioso de crearlo. Ya se puede dedicar a lo que queremos, que es analizar y proporcionar información. Esto ha sido, igual como el RPA fue un fracaso, esto ya lo he dicho, ha sido un gran éxito y es nuestro principal
objetivo este año es seguir desarrollando este tema, también Data Unit, pero sobre todo este tema. Y voy a acabar, voy a los 6 puntos básicos de nuestro Super Process Platform, que es como hemos llamado a este, es analizar los procesos, agilizarlos de las tareas repetitivas, desarrollar las automatizaciones, integrar todos los procesos modelizados en una herramienta, en este portal. Esto no es más que crear el portal, proporcionar el hub al usuario que pueda actuar de manera sencilla, no tenga que estar buscando dónde estaba este botón, y proteger, evidentemente, con un modelo de permisos todo este trabajo. Para acabar, aquí está una cita, bueno, un artículo de Xavier Marcet, que es uno de los grandes, diríamos, referentes hablando de estrategia en España. Él publica en La Vanguardia un artículo quizá cada mes. Tuvimos la suerte de compartir una jornada con él también gracias a Joana, que lo invitó. Y aquí en el vagón más lento recomiendo la lectura porque describe el por qué nuestro proyecto RPA fue un fracaso y describe por qué el proyecto de Power Automate, de automatización que estamos llevando este año a curso, es un éxito. Porque tenemos que estar al lado del usuario, tenemos que ser empáticos, tenemos que explicar las cosas con sencillez y con el lenguaje de nuestro usuario. No tenemos que hacer grandes presentaciones. Os recomiendo la lectura. Y nada más por mi parte. Espero después tener la oportunidad de compartir con vosotros en la última parte de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Joan. Como siempre, es un placer escucharte, la capacidad de síntesis de todo ese trabajo excelente que se está haciendo, y a veces es curioso, ¿no?, de ver cómo se evoluciona. Muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por hacer referencia a Incipi y vamos, tenemos todavía un camino y me ha encantado cómo lo has presentado. Gracias. Bueno, voy a dar paso. Luis, coges el control tú. Vale. Por lo tanto, es el siguiente ponente. ¿Tienes el control? Perfecto. Pues nada, directamente a la palabra y adelante, Luis. Hola, muy bien. Muchas gracias, Joana. Gracias, Belén, por esta oportunidad. Y nada, muy contento de estar aquí, de compartir este tiempo con todos los que estáis también muy interesados. Así que gracias a todos. Como hemos mencionado al principio, Compensa Capital Humano del Grupo Howden, somos una empresa que trabajamos en el ámbito de recursos humanos y, como hemos visto en el informe, pues no tenemos muy buenos números ahí, ¿no? Por lo tanto, sí que me gustaría compartiros un poco nuestra experiencia en un poco ese viaje de transformación data-driven y también pues explicaros un poco cómo trabajamos el dato para conseguir tomar decisiones en este ámbito de recursos humanos, ¿vale? Primero, una brevísima introducción de Compensa. Como decía, somos una consultoría que prestamos servicios para las direcciones de personas en el ámbito de la compensación total. Nuestra misión es ayudar a atraer, retener y motivar a las personas. Entonces, bueno, las soluciones que ofrecemos para eso son varias. Mencionaré un poquito alguna después, pero bueno, la principal es la retribución flexible, que es sobre la que está basada el caso de éxito que os voy a compartir. Mencionaros también rápidamente, bueno, hace 18 años que fundamos la compañía, ya tenemos la mayoría de edad. Hoy por hoy somos 150 empleados, distribuidos entre Barcelona, Madrid, Mallorca y México. Y como veis, somos una empresa de tecnología, ¿vale? La mayoría de perfiles son del ámbito IT. Y también para que tengáis una referencia de números de nuestros volúmenes de datos y de empresas cliente, hoy en día estamos gestionando 570.000 empleados distribuidos a lo largo de 241 empresas, situados en 26 países. Entonces, nuestras empresas, algunas son muy grandes, top del IBEX 35, desde empresas de 80.000 empleados, por ejemplo, en el sector financiero, de 35.000, de 25.000. Tenemos empresas también grandes en el sector retail, 50, o en tecnologías, empresas de 20.000. Pero también tenemos empresas muy pequeñas. Llegamos a tener empresas de hasta solo 20 empleados, ¿vale? Nuestra mediana de empresas son de 600.
En cuanto a las soluciones, pues como decía, la retribución flexible o la propuesta de valor al empleado son soluciones que al final se traducen en portales que los empleados tienen a su disposición, donde entran y pueden conocer y contratar productos, beneficios, servicios que les significan pues, una ventaja en ahorros fiscales y una ventaja económica, ¿vale? La eficiencia retributiva también es una solución estrella porque está teniendo una acogida en el mercado muy buena y es justo una solución de consultoría y analítica. Lo que hacemos es darles la visión a las empresas de cómo tendrían que mejorar o cambiar alguna política de beneficios en cuanto a lo que están ofreciendo a sus empleados para mejorar ese retorno de su inversión. Y por destacar otra de las principales, la previsión social, que está cogiendo mucho auge y estamos ayudando a promover el ahorro y planificar el futuro de los empleados, ¿vale? Como digo, tenemos hasta 30 soluciones más. Por la parte tecnológica, bueno, nuestro modelo es de software como servicio. Para los empleados ofrecemos portales web y aplicaciones móviles, así como un servicio de atención al empleado, que es muy valorado por los empleados. Y para las direcciones de personas, les estamos ofreciendo un website segmentado donde pueden desde seguir sus KPIs principales en tiempo real, descargar informes, pueden aprobar solicitudes, etcétera, y luego toda una plataforma de BI Analytics, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Recertificados en seguridad desde más de 11 años, tenemos un modelo muy maduro, nos lo dicen los consultores, los asesores cada vez que nos auditan, también privacidad, etcétera, etcétera, y otras que no salen aquí, ¿vale? Voy un poco rápido, es que tengo muy poco tiempo, ¿vale? Luego, al final, desde luego, dudas o preguntas, pues lo que queráis, ¿vale? En cuanto al modelo, es importante explicar nuestro modelo de negocio, porque Compensa siempre nos hemos distinguido en tener un grado muy alto de personalización. Y esto significa, por ejemplo, dentro de una misma empresa, ofrecemos que los empleados puedan tener productos, ofertas y tarifas muy diferentes cada uno de ellos, en función de hasta por más de 30 variables personales, familiares, de sociodemográficas, laborales, organizativas. Imaginaros la cantidad de data que nos tienen que hacer llegar de cada empleado para poder segmentar estos productos por cada persona. Y no lo hacemos por grupos ni por colectivos, lo hacemos individualmente, llegando a la persona. Y por otro lado, entre diferentes clientes, adaptamos muchísimo cada uno de los portales y las soluciones. Por lo tanto, creamos una complejidad de data importante, ¿no? Entonces, lógicamente, podemos estar hablando que estamos en un entorno claramente de Big Data. Tenemos más de 3 terabytes de datos. El 70% de todos los datos de nuestros empleados, estos 570.000, se están actualizando cada día automáticamente con integraciones. Eso significa, imaginaros, pues la velocidad del dato, del cambio, la cantidad de históricos que tenemos, más lo que comentaba de por tener tantos ecosistemas de soluciones diferentes, pues tenemos una naturaleza de los datos muy, muy variable, ¿no? Por lo tanto, esto en el 2020, que era cuando ahora explicaré, nosotros nos encontramos en una situación de partida donde es verdad que siempre habíamos puesto el foco, ¿no?, en la seguridad, en la alta disponibilidad, rendimiento, pero en cambio no estábamos aprovechando el potencial de los datos, y más los que tenemos nosotros, pues para la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, para el uso, para la inteligencia del negocio. Eso lo teníamos muy claro, que teníamos una oportunidad muy grande aquí, y entonces fue cuando empezamos este viaje nuestro Data Driven, a destacar en primer lugar que lo que primero teníamos claro que había que hacer era especializar un nuevo equipo, un nuevo departamento. Entonces creamos un nuevo departamento fuera del ámbito IT, de hecho para que estuviese más cerca también del negocio, que luego explicaré, y que acabó conformándose en un hub con otros servicios transversales junto a la experiencia del empleado UX y el call center, que manejan muchos datos, y luego os cuento. Como objetivos fundamentales teníamos varios, pero el primero era queríamos convertirnos en verdaderos socios por BI de nuestros clientes, ¿no?, para esa fidelización por consultoría y analítica de valor. Entonces, vista la tormenta perfecta que hablaba al principio, con el objetivo algo ambicioso que os comento, era, pues, lógicamente no sabíamos muy bien cómo hacerlo o cómo hacerlo bien y rápido, ¿no? Y en ese sentido, pues, nos ayudó maravillosamente Icipi, que nos ayudasteis a lanzar una prueba de concepto. Gracias, Belén, por el fantástico trabajo donde elegimos, en primer lugar,
un Smart Data, ¿vale? Elegimos un subconjunto de clientes con los cuales pudiéramos pues, empezar a encontrar, ¿no? Cosas como qué correlaciones veíamos entre los productos que ofertamos y los productos que finalmente contrataban los empleados, pero por clústeres diferentes. Lógicamente, la motivación era identificar cuáles eran los productos que más interesaban a cada uno de los perfilados y así poder nosotros cambiar nuestra oferta y prescribir mejores productos. Y el paso natural, que no sencillo, siguiente, era, ostras, pues ahora estaríamos en disposición de tener un modelo predictivo que ayudara a predecir, pues dado un cliente nuevo o un colectivo nuevo de empleados, pues qué empleados contratarían alguno de esos productos. Claro, ¿qué pasó con esto? Pues que en cuanto terminamos con Incipi, o sea, la primera fase ya vimos que en 4 meses ya habíamos conseguido montar un data warehouse, ahí trabajamos muchísimo con Pensa, lógicamente, para tener la calidad de los datos suficiente, etcétera, y conseguimos tener pues, perfilados de cliente y hasta un modelo predictivo funcionando. El éxito de la iniciativa, lógicamente, condujo a que la dirección pues, nos ayudara a incorporar también más equipo. Con el tiempo incorporamos un Data Scientist, luego un Machine Learning Developer, un ingeniero de datos, y lo que fue aquella prueba de concepto de éxito se ha convertido, en el caso de éxito que os voy a contar ahora, lo ampliamos a un producto BI muy amplio. Hoy por hoy está siendo para todos los clientes y con modelos predictivos funcionando para los productos principales. Entonces, lo que estamos haciendo, ahora os explico, es, tenemos unos informes en Power BI que estamos haciendo llegar a todos nuestros clientes y presentando a todos nuestros clientes que tienen 2 grandes objetivos. Por un lado, queremos prescribir, evidenciar al cliente y convencerle de hacer cambios en las plataformas, en las ofertas, en los productos, que conducirán a ganar más contrataciones, es decir, que más empleados de su empresa les interesen y contraten más productos. Eso es un caso claro de upselling y es un win-win-win. Gana la empresa, gana el empleado y ganamos nosotros. Y luego explicar muy bien el modelo, ¿no? Porque esto es la clave. Nosotros, estos informes, el modelo los hemos siempre diseñado para ser un modelo de Data Discovery. Para resumir, no son informes para ser imprimidos, son informes para, con una interacción, una interactividad, estar encontrando hallazgos. Entonces, el diseño de todo ello pues, persigue siempre esta máxima. Y sobre todo el BI como autoservicio. Nosotros desde la estrategia pensamos que no podíamos hacer estos informes para nuestro cliente final, en primer lugar, sino debían ser para nuestros consultores del negocio, ¿vale? Porque al final, ¿quién más conoce a sus clientes si no son nuestros propios Key Account Managers, ¿no? Entonces, sería ideal que fueran ellos mismos los que tuvieran autonomía y conocimiento de poder utilizar estas herramientas y ser ellos los que, haciéndose las preguntas adecuadas, encontrar esas insights, ¿no? Entonces, este fue un modelo que apostamos por él. Formamos extensamente a cada uno de ellos en el uso de esta tecnología en estos informes concretos. Hicimos sesiones de roleplays individuales. Les acompañamos en la presentación de cada cliente, esos primeros clientes. Y bueno, hoy por hoy esto es un modelo de éxito absoluto. O sea, son buenísimos, tienen toda la capacidad de... Solo nos piden actualizar los datasets y a partir de ahí ellos pues encuentran todos los hallazgos que pueden en sus clientes. Y en cuanto a las claves de estos informes, solo mencionar rápidamente los contenidos. Estamos haciendo ver siempre el retorno que tiene el cliente con estas soluciones. Benchmarking, que es siempre muy, muy demandado por todos los clientes. Todos quieren, para interpretar sus resultados, pues lógicamente quieren saber cómo se comparan pues, con empresas de su sector y otra tipología de clústeres, ¿no? Que aquí incluso lo hacemos con Machine Learning. Por ejemplo, empresas similares a tu empresa, conforme a otras variables que los algoritmos de clustering nos han agrupado. A veces incluimos incluso el desempeño, ¿no? Por ejemplo, qué índices de contratación tienen las empresas y tienen diferente tipología de clústeres para interpretar y comparar sus resultados. Y lo más importante es el localizador de oportunidades. Aquí explotamos toda la predicción del Machine Learning en el sentido de que les identificamos y les dejamos ver pues, cuántos empleados tienen con oportunidad de contratar algún producto que el sistema predictivo ha clasificado que deberían haber contratado, pero todavía no lo han hecho, ¿vale?
también explicaros que estos informes, como lógicamente necesitan de un análisis previo de nuestro consultor, necesitan de una reunión que tiene que ser cerrada con el cliente, etcétera. Con eso no conseguíamos llegar cada mes a todos los clientes como nos gustaría. Entonces tuvimos que crear un informe paralelo más ejecutivo, un resumen, que pudiera llegar masivamente a todos los clientes. Eso es un PDF por email, a lo cual tuvimos que renunciar, lógicamente, a la interacción, y el storytelling del informe tenía que estar, claro, mucho más trabajado porque no había allí un consultor para exponerlo. Pero ha sido también una clave muy importante del éxito, ¿no? Porque combinamos, es un informe gancho que recuerda al cliente un update de sus resultados y le recuerda que tendríamos que cerrar una reunión para presentarle más insights. Los resultados son, hoy por hoy, que hasta 3 de cada 4 clientes nos aprueban las acciones que prescribimos, y bueno, y están todos los pipelines completamente automatizados. Veáis que tenemos pues, algunos informes, como este es lo que estamos compartiendo a los clientes de manera ejecutiva para recordar cómo están, el típico funnel de conversión, les hacemos ver cómo están respecto a cómo estaban en la misma fecha del año pasado. Bueno, y qué interés están despertando los diferentes productos en los empleados, bueno, y diferentes estadísticas, como podéis ver. Al final del informe gancho, que lo llamo así, bueno, les recordamos que tendrían o podrían ver con nosotros pues, un informe BI más complejo, que es el que los CAMs, nuestros consultores de negocio, han estado trabajando para prescribirles acciones, ¿no? Rápidamente, como veis, esos informes para nuestros consultores con un enfoque data discovery siempre están muy pensados para tener filtros donde puedan estar pues, probando cómo cambian los resultados en función, aquí por ejemplo, del centro de trabajo, de la ubicación geográfica, del sexo, del género, etcétera, etcétera. Y según ellos van probando diferentes segmentos, descubren si hay una curva que cambia de una manera no habitual, no esperada, y les permite encontrar este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, aquí veis pues eso, información de benchmarking, históricos, etcétera, ¿no? Escenarios what if, estos son interactivos porque esas bolitas pequeñas que se ven ahí, una vez que mueves son variables de entrada, se ve qué resultados tendríamos, ¿no? Eso también está muy bien valorado. Y aquí vemos un ejemplo de cómo explotamos los resultados del análisis predictivo, ¿no? En este caso al cliente le estamos diciendo que tienen 1.179 empleados que deberían haber contratado un producto que todavía no lo han hecho, ¿no? Entonces, aquí les permitimos pues, ubicarlos un poco en los diferentes segmentos y hasta el final ubicarlos individualmente pues, para dirigir una campaña, ¿no? Bueno, rápidamente, estos son los algoritmos de Machine Learning, de clustering, de redes neuronales. Nada, esto no tenemos tiempo, perdonad. Y solo, ya estoy acabando, es la última slide. Solo mencionar que, pues como decía, ¿no? Estamos trabajando, en el caso de aprendizaje supervisado, redes neuronales para algunos productos, los árboles de decisión, que nos permiten dirigir campañas al colectivo con más probabilidad de éxito. Esto es muy valorado en las empresas porque no quieren que realicemos campañas masivas que al final son spam. Y también mencionar que estamos trabajando en People Analytics, proyectos de predicción de abandono y Wellbeing Analytics, que hay aquí muchísimo potencial. Vamos a hacer cosas muy chulas. Tenemos gente en Howden muy buena trabajando en esto con nosotros. Y bueno, y ya está. Y diferentes trabajos que bueno, como veis aquí, pues son iniciativas que estamos trabajando con MBI. Y nada más, daros las gracias y perdonar si he ido muy rápido. Y bueno. Gracias, Luis. Y hemos querido, te lo agradecemos, ¿no? Coger un caso concreto en cómo el Machine Learning, cómo el predictivo puede ayudar al equipo de ventas, ¿no? Y es un tema importante y además en el ámbito de recursos humanos que, como os decíamos, es donde se está costando más a trabajar el dato. Gracias, Luis. Y ahora ya directamente paso la palabra a Juan. ¿Puedes compartir directamente, Juan, tu presentación? Sí, Ivana. ¿Puedes subirla? Perfecto. ¿Me estaréis viendo ya? Perfecto. Pues gracias, Luis. Y adelante, Juan, con la presentación de Mutua Montañesa. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Joana y Cipi, por la invitación. Como bien decías antes, tuve el placer de participar en el primer estudio
Y disculpar también a nuestro director general, Alberto Martínez de Beña, que era quien inicialmente estaba anunciado para esta convocatoria, pero que bueno, que otro tipo de compromisos no lo ha podido hacer. Pero yo estoy encantado de volver a estar aquí, de volver a hablar de Data Driven y de inteligencia artificial en este caso, ¿no? Porque creo recordar que en aquel primer estudio ya hablamos de un primer caso de uso de Machine Learning que habíamos implantado o que estábamos en proceso de implantación, y hoy ya venimos con 3 casos de uso funcionando en producción y un poco contaros nuestra experiencia en este ámbito, ¿vale? Antes de nada, contaros de una manera muy rápida, porque quería centrarme en la parte final, en lo que es una mutua, ¿no? Somos una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que gestionamos capital privado, porque al final gestionamos las cotizaciones de las empresas que realizan las empresas por sus trabajadores para las coberturas de accidente de trabajo y en este caso de contingencia común, ¿no? Somos una asociación privada, pero realmente estamos afectos a control público, porque al ser una mutua colaboradora con la Seguridad Social, pues estamos afectos a Auditoría de Intervención General de la Seguridad Social y de cualquier otro organismo, Tribunal de Cuentas, y afectos a algunas leyes del sector público, como puede ser la contratación de servicios, ¿no? Entonces, bueno, somos una empresa rara, por decirlo de alguna manera, se nos encuadra tanto desde el sector servicios como desde el sector seguros como desde el sector sanitario, porque realmente hacemos ambas dos cosas, ¿no? Diagnosticamos, curamos, rehabilitamos, pagamos la prestación durante el proceso de baja del trabajador y, sobre todo, gestionamos grandísimos volúmenes de información, tanto que nos vienen derivados de las distintas entidades de seguridad social, como los que nosotros a su vez tenemos que volver a reportar, ¿no? Y dentro de toda nuestra interacción o actividad. Somos una empresa centenaria que muchas veces en este tipo de procesos, pues a veces llama un poco la atención porque tenemos casi 118 años, cumplimos este año, y ubicada con sede central en Santander. Conforman el equipo 315 personas, con cobertura nacional, con un centro hospitalario de referencia en el norte de España, que es nuestro hospital aquí en Santander, pero que con nuestros centros propios administrativos y sanitarios y con los concertados con otras mutuas, pues cubrimos todo el territorio nacional. Protegemos una media de unos 200.000 trabajadores. Interaccionamos con cerca de 25.000 empresas y 3.600 asesorías, despachos laborales, y gestionamos en torno a 200 millones de coberturas de prestaciones, ¿no? Otra cosa importante a tener en cuenta es que, bueno, somos una empresa centenaria, pero invertimos casi el 70% de nuestro presupuesto de inversión en innovación, entendiendo la innovación como un proceso completo que no solo abarca la innovación pura, el I+D, sino lo que es el fenómeno de transformación. ¿Cómo somos? Paso muy rápido por aquí. Tenemos este espíritu, ¿no? Nos dimos un marco estratégico en el 2022 que abarca hasta el 2025 en base a unos ejes estratégicos que pivotan o que se asientan sobre un proceso de transformación de nuestro modelo de servicio que ya se inició en el año 18. Ahí nos ayudasteis, Incipi, en aquella primera hoja de ruta en la que surgieron muchos proyectos, muchos de los cuales hemos ido abordando a lo largo de los distintos ciclos estratégicos, y en el punto en el que estamos ahora mismo, en un proceso innovador en el que ha participado prácticamente toda la compañía en lo que es la definición de qué era lo importante o cómo nos queríamos ver en ese 2025, pues nuestro propósito general es, como no puede ser de otra manera, ayudar a construir una sociedad mejor, ¿no? Más equilibrada, más eficiente desde el punto de vista de lo que nosotros podemos aportar al sistema, y comprometidos, evidentemente, dentro de nuestro compromiso con la sostenibilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible. Además de darnos un marco estratégico con unos ejes, con unos proyectos, con unos planes, también nos dimos una cultura, ¿no? Y dentro de esa cultura, pues evidentemente también está recogido el hecho de que hemos tenido un proceso de transformación en el cual la cultura data-driven ha estado presente siempre, ¿no? De 15 años para acá, y que ya estamos en esos estadios en los que, como os comentaba antes, estamos utilizando casos de uso predictivos con inteligencia avanzada, y no es un proceso que termine, porque eso decimos que seguimos avanzando. Muchas veces definimos unas hojas iniciales de ruta, pero el proceso de transformación empieza y nunca acaba.
Entonces, nosotros seguimos transformándonos o eso nos gusta, o así nos gusta sentirnos, ¿no? Seguimos reevaluando todos nuestros procesos con un enfoque claro de innovación y de generación de ideas a través de un ecosistema de innovación abierta en el cual pretendemos interactuar con partners, nuestras propias personas, evidentemente, clientes, entidades del sector público, con cualquier, y una de los ejemplos es participar en eventos como este, ¿no? Yo me voy con muchas ideas de las intervenciones anteriores, tanto de Joan como de Lluís, seguro que de Harman también, y un poco de lo que podemos estar hablando aquí para seguir avanzando, ¿no? En esos procesos que son realizados por personas y que son para las personas. Eso también lo tenemos muy claro, ¿no? Tener a las personas en el foco, en el centro, es algo que hace que humanicemos los procesos y que cuando vamos a aplicar tecnología, lo hagamos con un propósito, ¿no? Tecnología tanto en el ámbito sanitario, tenemos tecnología de gamificación, de aplicación de la realidad virtual a la rehabilitación, teleconsulta, quirófanos inteligentes, modelos digitales de radiodiagnóstico. También estamos en un proceso importante de digitalización de procesos, pero de digitalización de procesos desde el punto de vista de la experiencia del usuario, ¿no? Bien sea paciente, bien sea usuario de empresa colaboradora con nosotros, de asesoría, en el cual lo que pretendemos es siempre plantear que en esos procesos, además de digitalizarlos, lo que hay que es que proporcionar información, recoger información y utilizarlo para mejorar, ¿no? Ese es un poco el planteamiento de todo nuestro proceso de digitalización. Por eso muchas veces hablamos de transformación de modelo de servicio y no de transformación digital. Y hilo un poco con lo que comentabas antes, Joana, ¿no? Es verdad que el data management es el que probablemente haya más avanzado porque no digo que sea fácil porque es tremendamente costoso implantar tecnología en estos ámbitos, pero que ese punto de llegar a conseguir los insights en negocio, ese punto de conseguir una cultura verdadera de gestión de datos en una compañía, es un poco el fin último de implantar tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología está bien, pero realmente si no llega a transformar tu modelo de servicio, pues se queda a veces corta, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista de un tecnólogo. O sea, no quiero para nada decir que la tecnología no sea importante, todo lo contrario, pero sí que, y un poco con lo que comentaba Joan antes, hay que humanizar un poco también los procesos, ¿no? Estar cerca del usuario, creo que decía Joan. Nosotros también hemos tenido experiencias en implantar programas de RPA, de robotización, pero separamos los dos planos, ¿no? Tanto la robotización a gran escala, que si empleamos robots estándar WIPATH y tecnologías potentes, pero que exigen, como comentaba Joan, hacer una reflexión previa, sentarse con todas las áreas de negocio, identificar escenarios y luego abordar esas implantaciones con procesos que verdaderamente el retorno de la inversión lo justifique, no solo en dinero, sino también en esfuerzo. Y hay luego un mundo muy abierto de lo que es la microrobotización, que digo, ¿no? Que nos permite en muchas ocasiones agilizar cualquier proceso que tengamos implantado. También me gusta hablar del tema de canales digitales. Desde hace 15 años tenemos canales digitales para empresas, para asesorías y para trabajadores, y para nosotros eso es un nivel de exigencia fuerte, ¿no? Porque al final estás abriendo una ventana al exterior en el cual tus clientes realmente son o perciben en el minuto uno de los distintos problemas que tú puedas tener en tus transaccionales y sobre todo con la data, ¿no? Entonces muchas veces es importante de que la compañía tenga ese concepto de nivel de exigencia de que tenemos la ventana abierta para favorecer una cultura de que la gestión de data es importante, pero como digo yo siempre, si no metemos datos con calidad, es muy difícil que luego los arreglemos todos por el camino, ¿no? Entonces, hasta la última persona que inserta información dentro de nuestros transaccionales, historia clínica, aplicación de prestaciones, pues tiene que tener muy claro que eso lo que está generando es inteligencia de negocio que luego va a ser aplicado para la mejora de todos esos procesos, ¿no?
Hilando un poco con los estadios de madurez, de data driven y de inteligencia en este caso, el otro día lo estaba pensando y digo, es que llevamos muchos años, ¿no? Somos una empresa centenaria, entonces pensar que nos hemos puesto a gestionar datos ahora, pues sería como un poco atrevido decir, ¿no? Pues hemos pasado por todos, claro. Ahora, para creernos o plantearnos que estar en un estado avanzado en inteligencia artificial, pues evidentemente hemos pasado por todos los anteriores, ¿no? Un estado inicial en el que había la información en silos de negocio, en esos Excels que decía creo que Joan también, en cada departamento, hace 15 años, yo creo que fue, pues se decidió dar un paso ya, ¿no? Y decir, oye, vamos a homogeneizar la información que está saliendo a distintos organismos. Es importante que esté homogeneizado, estandarizado y de alguna manera que no cada departamento conteste de su mano, ¿no? Y creamos lo que es una unidad de control de gestión, ¿no? En aquel entonces se llamaba control de gestión y se podía empezar a llamar algo así similar a Data Unit, pero bueno, en aquel entonces era un concepto muy vinculado con el sector, ¿no? A medida que vamos estandarizando, pues evidentemente vamos incorporando herramientas de Business Intelligence, en su momento Business Warehouse de SAP, hoy ya estamos con Power BI como herramienta de explotación en el centro de la estrella de todas nuestras aplicaciones transaccionales. Cuando tú incorporas herramientas de este tipo y estandarizas, pues también tienes que hacer una reflexión sobre tus transaccionales. Entonces cambiamos nuestros transaccionales, veníamos de una S400 e implantamos SAP, que ya lo teníamos en contabilidad, pero no en la parte de operaciones. Cambiamos nuestra historia clínica, con lo que ello conlleva en un ámbito sanitario, cambiar una historia clínica. Pero bueno, hoy hablando con esa perspectiva de los 10, 15 años de todos estos proyectos, pues es que es básico, ¿no? El hacer una implementación de este tipo, ¿no? Seguimos dando pasos y a partir de la implementación de herramientas de Business Intelligence, pues aparecen los dashboards, los cuadros de mando y empezamos a gestionar la compañía en base a cuadros de mando de información de valor, ¿no? No tanto de Excel con 300.000 líneas a buscar, sino evidentemente buscando esos insights que nos permitan un poco gobernar la compañía, ¿no? Pero no me vale ya describir qué es lo que ha pasado, ¿no? Ahora ya nos movemos en entornos de incertidumbre cada vez más, que está muy bien decirlo, pero que es que además a partir del año COVID, pues esto ha dado un vuelco completo, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos en casa todavía confinados y nos preguntaban desde la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social cómo íbamos a terminar el año de las mutuas. En este caso, cada una por separado, pero porque realmente querían hacer una predicción, ¿no? Y dice, hombre, a 18 de marzo, a 20 de marzo, ¿qué sabemos que pueda estar pasando, no? Bueno, pues si no tienes las herramientas para hacer hipótesis, para predecir y pues no llegas a ese nivel, ¿no? Sí estamos contentos porque pasamos de un concepto de gestión descriptiva a lo que es un concepto de gestión analítica y sobre todo de tratar de predecir escenarios futuros, ¿no? Y a día de hoy, pues algo que empezó en el 18 de aquella manera, un poco con un análisis de viabilidad, haciendo un poco un estudio de qué variables podían impactar más inicialmente en nuestros procesos de negocio y que se convirtió en nuestro programa de inteligencia artificial, pues hoy estamos orgullosos de tener 3 casos de uso potentes insertos en nuestros procesos operativos de inteligencia artificial y de modelos de clasificación que nos permiten a nuestros médicos, por ejemplo, tener un report con el porcentaje de previsión de ser alta sus procesos, ¿no? ¿Son sistemas que dan altas? No, evidentemente no. Nosotros la tecnología la aplicamos para que sirva de ayuda, para que sean aliadas de nuestras personas que están trabajando en los procesos, ¿no? Y para los médicos, evidentemente, el último criterio es el médico, que es el que pesa por encima de. Pero simplemente ordenarles el trabajo, tener esas alertas, es para lo que estamos empleando los modelos. Eso conlleva a que cada vez vamos incorporando más aplicaciones y que nuestro modelo de ecosistema digital de data pues tenga que ir readaptándose y de alguna manera optimizándose, ¿no? Y como decía antes, es un proceso de transformación que no termina nunca, con lo cual, pues las data unit cada vez crecen más, el concepto de gobernanza y de cultura del dato, pues cada vez está más encima de la mesa en la casa. Yo siempre digo que la cultura máxima del dato de una compañía es cuando miras por la mirilla de una puerta a una reunión de negocio donde está gente de los procesos y gente tecnológica y no sabes quién es quién, ¿no?
porque de alguna manera todos hablan el mismo lenguaje desde el punto de vista de lo que es la generación del insight, ¿no? Más allá de si aplicamos tal tecnología, tal otra, o si es importante recoger este dato o no, ¿no? Esto es un poco en el estadio en el que nos medimos hoy en día, con el nivel de implantación. Y sí quería terminar un poco con un ejemplo, ¿no? Porque al final de lo que estamos más orgullosos es de que cada proceso de negocio tratar de hacerle una visión Data 360, viendo cómo desde ese modelo de ecosistema digital aportamos información que dé valor a la gestión del proceso y a la vez recogemos, ¿no? Todos esos insights también de quien interactúa con nosotros para seguir mejorando. Entonces, simplemente había traído un poco una experiencia de viaje de paciente, cuando puede llegar a nuestro centro asistencial, y cómo esa experiencia, desde una visión Data 360, vemos que va interactuando con nuestro modelo, ¿no? Todos llegamos, hace ya 8 o 9 años implantamos nuestro terminal de acceso, con lo cual, cuando dices que has llegado al hospital, ya hay un dato que se conecta con nuestra historia clínica, el sanitario sabe que has llegado y te puede llamar, pero es que además empezamos a medir tu tiempo de espera, ¿no? Desde que has tocado este botón hasta que vas a salir luego del centro. Y además lo tenemos marcado, ¿no? Cuánto tiempo es en sala, cuánto tiempo es en consulta, y de alguna manera podemos ir adaptando esa experiencia en sala, ¿no? En un momento dado, pues para hacerla más amena, aparte de poner wifi y todas estas cosas, pues insertamos en nuestros monitores de sala de espera pues un trivial donde íbamos un poco ayudando al paciente a esa sala, ni mucho menos consideremos que son tiempos de espera largos, ¿no? Pero es verdad que estamos en un mundo de prisas, de tal, y todo nos parece que es lento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el amenizar esa experiencia en sala, pues es importante, ¿no? Una vez que se ha atendido en primera consulta, evidentemente tiene que llegar un diagnóstico. Para eso todos nuestros equipos de radiodiagnóstico digital pues vuelcan sus informaciones en la historia clínica, con lo cual no hay que estar integrando luego informes o no informes, sino que vienen directamente de nuestros equipamientos, y en base a ese diagnóstico pues ya empieza a trabajar nuestro modelo de ecosistema digital, ¿no? Hay un protocolo de atención que está pautado y que está previamente definido con una serie de hitos que luego iremos midiendo a lo largo del proceso. Hay una duración esperada, que es la que puede entender que va a tener el proceso de ese trabajador, de esa trabajadora, y que la empresa puede en su momento planificar, porque esa fecha prevista de alta es de los datos que sí podemos dar a las empresas para su planificación. Todo lo demás, evidentemente, por protección de datos, es dato de salud del propio paciente, pero un poco una planificación de cuándo se va a poder reincorporar sí que es una información de valor para la compañía, y a partir de ahí entraríamos en el proceso de tratamiento, ¿no? Ahí todas las herramientas con las que pueda interactuar, pues tanto desde los reports de quirófano, como desde nuestro laboratorio de biomecánica, como la rehabilitación virtual, que además de que introduzca un proceso de gamificación, mide ángulos de apertura, evalúa un poco la adherencia al tratamiento, permite ir cambiando los ejercicios en base a su nivel de desempeño. Hay procesos de automatización que, como antes decía, nos viene el protocolo sanitario dado, lo que va haciendo es darles alertas a los médicos para el cumplimiento de esos hitos, irlos identificando, ¿no? Modelos de predicción o de analítica predictiva que les dan esos porcentajes de proceso de alta para que se centren sobre los más al día que puedan ir atendiendo. En todo momento recogemos la percepción del paciente a través de los terminales de autoservicio de satisfacción, con lo cual podemos ir a través de las alertas que se nos generan, amoldando un poco ese nivel de servicio. Pagamos prestaciones, os comentaba. También tenemos procesos de automatización. Antes era un proceso mucho más tedioso que tenía nuestra gente con comprobaciones manuales. Ahora mismo, a través de un proceso automatizado, conseguimos ser una mutua que paga bastante pronto lo que son las prestaciones, y además con un nivel de calidad y de fiabilidad importante a partir de esos procesos de automatización. Y a través de los canales digitales, tanto la empresa tiene información puntual con sus informes de absentismo de lo que podría ser sus niveles de incidencia globales de la empresa, de qué coste está teniendo el absentismo, no de cada proceso, sino incluso de la suma de todos los procesos que haya podido tener, y a través del portal de empresa o de trabajador,
lo que está recibiendo son todos esos informes de pruebas, próximas citas, recordatorios puntualmente, ¿no? Cerramos el proceso al final y cerramos evidentemente con una evaluación de la satisfacción global, ¿no? A través de VoiceBot recogemos esa y cerramos un poco el conjunto, ¿no? Es una visión un poco data, evidentemente que es un proceso por personas y para personas, como decíamos antes. A lo largo de todo el proceso está el buen hacer y la profesionalidad y la especialización de todos nuestros profesionales, tanto administrativos como sanitarios, pero que este análisis completo desde el punto de vista de data nos permite seguir mejorando. Y bueno, Bueno, he ido muy rápido, perdóname la muchísimas velocidad, pero gracias. ahora para Teníamos recuperar. muy bien, pues estamos ahí, tenemos que abordar el último. Muchísimas gracias, Juan. Es increíble ver cómo avanzáis y cómo se avanza, y además en ese modelo tan integral de paciente. Sin más, agradecerte, pero quiero pasar ya la palabra a Harman Struck, agradecerle que esté aquí. Tenemos el último tramo, le hemos dado la responsabilidad de cerrar con su caso con Zambón. ¿Puedes compartir y subir tu presentación, Harman, directamente? Sí. Perfecto. Y pues adelante. Espera que. Entiendo que ahora deberéis poder ver la presentación. Ahora puedes ya proyectar. Sí. ¿Estáis viendo la presentación? No. Estamos viendo, pero sin formato presentación. Ponla en Sí, voy. presentación. Perfecto. Sí, voy. Ahora ya está. Bueno, primero de todos, gracias por la oportunidad, ¿vale? De poder compartir nuestro caso. Iré rápido porque creo que estamos casi fuera de tiempo, ¿vale? Y como los otros compañeros han dicho muchas de las cosas que yo quería decir, pues no quiero repetirme, ¿vale? Entonces, bueno, solo un matiz. Tú decías, John, al principio que estamos igual que el año pasado. Me voy a permitir decir que estamos mejor en general porque, además, bajo nuestro punto de vista y también en relación con lo que han dicho los restos de compañeros, esto no va tanto de datos como va de personas. Entonces, a mí me gusta escuchar que las presentaciones están más centradas en la cultura, en las personas, que no tanto en el dato. Seguro que tenemos tecnología suficiente para hacer todo lo que queremos y lo que no, la última milla o las últimas millas que nos faltan son el proceso de transformación, no tanto de las organizaciones como de las personas, que es lo que va a ser lo que haga que finalmente seamos empresas data-driven o lo que tengamos que llegar a ser. Al final seremos lo que tengamos que ser, pero seremos por las personas. Entonces, bueno, os explico nuestro caso. Nosotros somos una empresa farmacéutica italiana, con base italiana, pero aquí en España llevamos más de 50 años. Nos dedicamos a cuidar y después a curar. ¿Vale? Intentamos siempre cuidar primero y después curar a personas desde más de 100 años. Tenemos 4 plantas de producción por diferentes partes del mundo y estamos en casi 90 países, ¿vale? Nuestro próximo hito será queremos entrar en Estados Unidos como meta de futuro, ¿no? Estamos en pleno proceso de expansión con nuestro plan estratégico. Dicho esto, pues somos una empresa diversa, donde nos podemos decir que más de la mitad de la plantilla, pues en este caso son mujeres y el 49% son hombres. ¿Cuáles son nuestras áreas terapéuticas? Pues básicamente pues, dolor, respiratorio, sistema nervioso central, el área de la mujer también son áreas donde nuestro portfolio de medicamentos no es muy amplio porque preferimos tener poco, pero ser líderes de mercado en aquellas marcas que tenemos, como también sabe Incipi, que nos ha estado acompañando durante parte de este proceso. Entonces, bueno, sin más, voy a empezar a explicar cómo nosotros hemos estado trabajando al final. Todo esto del data-driven, perdón, ¿de dónde nos viene? Nos viene del COVID, al menos en el sector farmacéutico, ¿no? Al final estábamos tranquilos nosotros y ¿cómo nos pilló el COVID? Pues nos pilló, pues, como sector seguramente con el trabajo a medio hacer y en Zambón pues estábamos ahí, habíamos hecho algún pinito, pero bueno, sería demagógico decir que nos cogió con los deberes hechos. Sabíamos que teníamos que hacerlos, pero estábamos en ello, ¿no? Entonces, claro, el contexto es que nosotros estamos en un sector donde antes del COVID pues estábamos después del sector público, lo cual no es decir mucho, el sector con un índice de tecnología o de digitalización más bajo, con lo cual es bueno y es malo. Teníamos todo por hacer, con lo cual es una oportunidad, pero evidentemente en época de COVID pues era todo un reto, porque claro, todo por hacer, ya sabéis cómo funcionan las multinacionales muchas veces, ¿no? Pues que bueno, todo por hacer
significa que a veces hay que hacerlo todo muy rápido y eso no es posible, sobre todo en temas de digitalización. Así que el departamento que tengo la suerte de llevar, pues empezamos a pensar qué podíamos hacer y lo que hicimos es, bueno, a ver, hasta ahora hemos estado focalizados en la productividad de los equipos de ventas, entender cómo funciona el mercado, etcétera. Llega el COVID, bueno, tenemos que empezar a reaccionar, con lo cual nuestros equipos de ventas se van a casa, como en todas las compañías, y empezamos a generar mucho contacto, ¿no? Mucho impacto con los clientes. Nuestros clientes pueden ser médicos, pueden ser farmacéuticos y también puede ser el consumidor final en función del target al cual vayamos. Bueno, generamos un poco de ruido y un poco de entropía porque, bueno, generamos mucho impacto sin mucho orden, ¿no? Entonces, bueno, ahora es tiempo de, vale, ya tenemos este punto de que hemos generado este ruido, el ruido en positivo, pero bueno, hay que ponerle un poco de orden y ahora tenemos que centrarnos, ¿no? Entonces, dentro de la estrategia Data Driven, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, primero, definir, consolidar y compartir la estrategia, generar insights, porque el dato por el dato no aporta nada, e intentar avanzar un poco en aquello que tenemos e intentar sacarle el valor. No intentar tener más datos por tener, porque no nos aporta. Ya tenemos muchísimos datos, para mí esto es uno de los aprendizajes, ya tenemos muchos datos, con lo cual lo más importante es empezar a sacar valor de lo que ya tenemos, porque si no entramos en la vorágine de generar datos y perdemos el para qué. Y entonces ahí es donde estamos en generar un poquito más de valor para tanto evidentemente para los clientes y luego pues entender qué podemos sacar de ese valor. ¿Qué nos pasó? Nosotros somos un sector o éramos un sector acostumbrado a trabajar en silos, tenemos muchísimos departamentos, también tenemos muchas limitaciones por la parte regulatoria y de compliance, entonces el trabajar por silos era un habitual. Entonces nosotros como departamento dijimos, bueno chicos, hay que ponerse todos en la misma mesa, esto pasa por trabajar de manera coordinada, entonces nuestros compañeros de medical, de marketing, de regulatorio, etcétera, etcétera, empezamos a sentarnos más conjuntamente de lo que habíamos hecho hasta el momento y decidimos empezar a trabajar y hacernos preguntas que realmente podían ser de interés para responder a las necesidades de nuestros pacientes y de nuestros clientes, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente quieren? ¿Cuál es el contenido que necesitan? ¿Quiénes son nuestros clientes? Tenemos que segmentarlos, tenemos que cualificarlos de manera diferente. No todo el mundo no es café para todos. Tenemos que entender que cada uno quiere una cosa diferente, ¿no? Entonces hay que entender lo que quieren, qué es lo que quieren, el contenido es crucial porque enviar por enviar contenido no aporta. Tenemos la tecnología necesaria, tenemos las plataformas de CRM, tenemos la plataforma analítica necesaria para poder analizar todo esto. Tenemos sobre todo a nuestra gente capacitada digitalmente analíticamente, para poder entender todo este alud de datos que vamos a empezar a generar y sobre todo de nuevos datos. Los tenemos realmente capacitados para poder entender, porque seremos lo que nuestra gente nos permita ser. Y sobre todo, sabemos cómo vamos a medir toda estrategia, porque si no somos capaces de medir y de evaluar si la estrategia está funcionando, la estrategia no sirve de nada, ¿no? Entonces, una vez tienes clara la estrategia, pues la clave es saberla implementar. Así que, bueno, empezamos a dar vueltas sobre todo esto y nos inventamos, como todas las empresas se tienen que inventar algún framework de trabajo, lo que llamamos nosotros el New Operating Model, el nuevo modelo operativo en el cual teníamos que empezar a trabajar de una manera más coordinada. Entonces, bueno, todo por hacer, como decía al principio. ¿Cuál era nuestra sensación como departamento? Que éramos como motor de esta rueda, ¿no? Pues bueno, que teníamos que cambiar las 4 ruedas del coche en movimiento, porque claro, el negocio tiene que seguir funcionando y nuestra sensación es, bueno, no podemos parar, pero hay que cambiarlo todo, pero ¿cómo esto es posible, no? Pues con mucha pedagogía, con mucha divulgación, con mucha empatía, así que pasamos de esta foto de un poco extraña a decir, esto pasa por trabajar en equipo y tenemos que trabajar todos de manera mucho más coordinada, mucho más alineada. Esto, si hay que ir, como decía el compañero, al ritmo del más lento si es necesario, pero hay que ir todos juntos, ¿vale? Porque si nos dejamos a alguien atrás, el equipo se queda atrás. Así que intentamos definir y marcar ejes. El tecnológico porque sí, porque necesitamos tecnología, no podemos obviarla y aparte a los que nos gusta, pues aparte es una cosa que nos motiva. Procesos, guidelines, es decir, no queremos ser, déjame decir, talibanes en el orden, pero sí que es necesaria una cierta metodología, hay que aplicarla con flexibilidad, pero hay que aplicar metodología.
procesos, etcétera, etcétera, y sobre todo personas, cultura. Cultura, porque si no todo esto se queda, pues como muchos proyectos, en el cajón del director general o del consejo de administración, y al final solo se considera un coste y no una inversión, ¿no? O sea, si queremos hablar de inversión tenemos que generar valor y para ello la gente le tiene que ver este valor. Dicho esto, ¿qué estamos haciendo en Zambon, en Data Driven y más en concreto? Nosotros no nos enfrentamos a un reto de volumen de información, ya gestionábamos mucha información, pero hay información tradicional, clásica, de mercados, de marcas, de market shares, de la típica información que el negocio ya estaba trabajando. Pero lo que nos pasa a nosotros, como a otras empresas entiendo, es que nos cambia el modelo de negocio. Nosotros pasamos a tener un target mucho más digital. Tenemos que reinventarnos. Entonces empezamos a tener muchísima más información de otras fuentes de datos que son extrañas para nosotros inicialmente. Todo el mundo digital, pues como decía antes en la segunda o tercera slide, pues estábamos en la cola. Entonces, ¿cómo interiorizamos todas esas nuevas fuentes de información en nuestra cadena de valor? ¿Y cómo la podemos trasladar a nuestros equipos de manera natural, ¿no? Pues ahí es donde nos hemos enfrentado a incorporar nuevas fuentes. Por ejemplo, nosotros hemos estado, pues lo típico que muchas empresas, seguro que Chupa Chups lo está haciendo, de escuchar en Google la escucha social. Pues para nosotros como sector esto es algo relativamente nuevo. Entonces, ¿tecnológicamente es un reto? No, con todo el respeto. Es cómo hago que esa escucha social sea importante a la hora de tomar decisiones internamente si hasta ahora no había sido una fuente de información, ¿no? Entonces, también nos hemos enfrentado a muchos problemas, como otras empresas, de problemas de stock. Al final nosotros proveemos medicamentos que se tienen que fabricar y con una serie de restricciones muy estrictas en términos de regulatorio. Entonces, claro, hemos tenido problemas de stock durante el año, como otras empresas, con lo cual, claro, el que no llegue un medicamento a una farmacia, a un hospital, es un hándicap, con lo cual nosotros teníamos que hacer ejercicios de forecasting asumiendo qué stock íbamos a tener. Teníamos que saber ligar la demanda con la oferta, sobre todo en algunos de nuestros productos que son muy estacionales. Entonces, claro, nos enfrentamos a un pico de COVID, pues seguramente ahí nuestro mercado se disparaba, pero claro, si nuestra cadena de producción no era posible de generar este producto, podíamos llegar a tener un problema, como así ha sido en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos tenido que inventarnos a través de tecnología y de herramientas más analíticas, de analítica avanzada, ir intentando pues combinar información de negocio desde el área más comercial e información del ámbito más de supply, que hasta ahora había sido más, si me permitís, una commodity, ¿no? Entonces, otras cosas que os puedo compartir, bueno, estos son ejemplos de celdas de información que ya teníamos, las verdes ya las teníamos. Entonces, cosas que estamos aprendiendo. Hemos hecho muchísima estrategia digital, donde también Incipient nos ha ayudado, con Marketing Cloud, a través de establecer diferentes journeys con pacientes, con clientes, en este caso, porque son con farmacias y con hospitales. Claro, una vez tú tienes la tecnología, tú tienes el riesgo de enviar muchísimo, de impactar muchísimo y directamente te vayas al spam de la compañía. Pues hemos tenido que hacer un stop and think y pensar, oye, lo que estamos haciendo funciona, ¿en qué momento tiene sentido seguir haciéndolo? ¿Vale la pena reforzarlo? ¿Vale la pena cancelarlo? O sea, porque el riesgo de la tecnología para nosotros muchas veces es que es razonablemente sencillo sobreimpactar. Por eso decimos, con lo que tenemos vamos a intentar vamos a aprender y luego ya haremos más cosas, porque si no, corremos el riesgo de querer hacerlo todo y al final no acabaremos haciendo nada. También hemos implementado metodologías internas de trabajo para establecer esta cultura, ¿no? Y después hemos lanzado una iniciativa nueva, que es la de Advanced Analytics. ¿Por qué? Porque veíamos que necesitábamos avanzarnos un poco a las demandas del sector. Por eso también incorporamos a un Data Scientist en la compañía. Estuvimos buscando Data Scientist, por cierto, en el mercado y nos encontró muchísimo. Al final optamos por la promoción de una persona de nuestro departamento. Así que hago un llamamiento a estas posiciones que las necesitamos muy mucho. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es intentar predecir lo que va a pasar en la medida posible, evidentemente con la información que tenemos, con la que ya tenemos, si queremos abarcar más,
lo único que vamos a hacer es que el modelo predictivo va a ser mucho más complejo, va a tener tantas variables y tantos atributos que va a ser ingobernable. Con lo que tenemos, seguramente ya podemos predecir en mejor manera y mejor forma lo que puede llegar a pasar. La analítica prescriptiva que me aconseje qué puedo llegar a hacer o qué debería hacer en caso de, ahí nosotros estamos intentando analizar pues cuáles son las fuentes de negocios de nuestras marcas, qué es lo que le va mejor de inversión a nuestras marcas, en qué momento del año, etcétera, etcétera, ¿vale? Diversificando también canales, diversificando también por zonas geográficas y finalmente ¿qué haremos? ¿No? Es decir, hay, por ejemplo, en estrategias de pricing, estrategias de inversión. Ahora la inversión ya no es como antiguamente de invierto como empresa farmacéutica en la televisión y mis ventas suben. O sea, esto ya es bastante obsoleto. El modelo es algo más complejo. Ya hay inversión digital, inversión en canales tradicionales, hay inversión por otro tipo de canales. Entonces, bueno, hay una serie de información que creemos que podemos manejar de mejor manera si gobernamos toda esta información. Entonces, como learnings desde el punto de vista de Data Driven es empezar de manera sencilla, intentar extraer y explotar todo lo que tenemos, que seguro que todas las empresas tenemos mucho más de lo que realmente pensamos, rascar un poco y seguro que ahí encontramos muchísimas fuentes de información mucho más válidas, ¿vale? Y empezar ahí a aprender desde esos datos. Al final, y siento ir tan rápido, pero no querría que seguramente a lo mejor algún asistente se nos caerá porque ya tendrán sus agendas ocupadas, pero nuestros learnings son, evidentemente hay que invertir en tecnología, hay que creer en tecnología y hay que invertir, no es un coste, es una inversión y sin ella seguiríamos siendo empresas ofimáticas. La coordinación es necesaria, nosotros necesitamos estar coordinados porque ya esto ya no va de departamentos, sino va de equipos transversales. Por tanto, necesitamos una serie de guidelines, de procesos, de guías a las cuales acogernos en caso de incertidumbre, porque las habrá, o en caso de tensiones. Pero al final esto se basa en que la gente, los equipos, los clientes, todo el mundo, nosotros como usuarios finales, queremos que cuando nos impacten de manera coherente, de manera razonada, en tiempo y en forma y por el canal necesario y que yo he escogido. Con lo cual, gracias a los datos podremos entender qué es lo que quieren nuestros clientes, pero al final esto va de personas como los otros compañeros han dicho. Con lo cual yo creo que, acabando en un mensaje positivo, estamos mejor que el año pasado porque la ecuación incorpora la variable de personas, que es la necesaria para poder ir avanzando, ¿vale? Y hasta aquí he intentado ir muy, muy rápido. Como el vídeo está grabado, supongo que si alguien tiene alguna pregunta ya podrá contactar. Y cedo la palabra a Joana. Gracias. Muchísimas gracias, Harman. Muchísimas gracias. Como decía al principio, no se avanza en el promedio, pero yo creo que hoy hemos visto que hay empresas de dos velocidades. Las que estáis avanzando, las que estáis realmente creando casos, estáis invirtiendo y estáis dando la vuelta para ser empresas competitivas, innovadoras de manera continua y people-centric, ¿no? Que es lo que estamos hablando todos. Y otro grupo de empresas que se pueden quedar detrás y se pueden caer, que ese es un poco el mensaje del dato, ¿no? De verdad que es un placer. Bueno, me he quedado con la boca abierta los cuatro. Gracias, de verdad. Nos hemos pasado 5 minutos. Yo, si me permitís, si hay alguna pregunta, yo no sé si mis compañeras pueden recoger, hola Belén, que te he visto ahora, si hay alguna pregunta de la audiencia. Yo creo que... Hola a todos. Hola, pues de momento creo que están con la boca abierta y no se han animado a preguntar nada. Yo creo que han dado muchos consejos, pues permitirme una única y con esto cerramos. Si tuvieseis que escoger alguien de ese grupo de empresas que todavía no han definido su plan estratégico, no han incorporado el concepto Data Driven, ¿qué les diríais? Pero en formato una palabra. Venga, ¿qué les diréis a ese compañero que os está escuchando que tienen o tiene que convencer a su comité ejecutivo o lo es y tiene que ponerlo en práctica? ¿Qué les diríais? ¿Por dónde empiezan o qué le diríais? Una palabra. Venga, Juan, lo tengo por ahí. Me oigo con eco. No, te oímos bien. ¿Sí? Vale. Sí. Pues voy a recoger un poco lo de los demás. Hay que mirar primero lo que tienes. Lo digo porque muchas veces empezamos a buscar otras cosas y primero hay que hacer un análisis interno de qué es lo que hay.
Estás en mute. Joan. Perdona, Luis. Venga. Sí, bueno, una palabra complicada, ¿eh? Sí, no, yo diría, desde luego, empezar por algo pequeño, empezar por una prueba de concepto, por nuestra experiencia y fue lo que arrancó todo. Entonces, aprovechar algo que pueda demostrar que efectivamente tenemos un valor ahí y ya está. ¿Qué tienes? Prueba de concepto, ahí hay eco. Joan. Bueno, muy difícil, una palabra. Personas y paciencia, 2 palabras. Personas, paciencia. Carmen, no te he dejado difícil hoy el último, pero seguro que nos ayudas con la palabra más. No, en línea persistencia, empatía y pensar en lo que quieres como usuario, tienes que darlo también como empresa. Muy bien. Perdonar el lujo final, ¿eh? Pero bueno, con esto cerramos, de verdad, me quedaría con vosotros muchísimo más rato, pero lo dejamos hasta aquí. Queremos respetar vuestras agendas. Gracias de nuevo, Juan, Luis, Joan, Hartman, gracias de corazón, gracias a todo el equipo de INCIPI y de verdad nos sentimos súper orgullosos de que estéis aquí y gracias a toda la audiencia que habéis estado con nosotros todo este rato. Grabaremos, como hemos dicho, y os enviaremos estudio y la grabación del evento. Muchísimas gracias, adiós, a pasar un buen día y casi un fin de semana. Nos queda muy poquito, ¿vale? Venga, gracias por todo.